Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de las funciones en SQL. Ya en ejercicios anteriores hicimos una función que tenía una lógica bastante simple, que recibía una fecha y la convertía en un formato determinado. Pero la lógica eh, de lo que va a hacer o nuestra función puede ser tan simple o tan compleja como nosotros la necesitemos. Vamos a hacer el caso de una función que haga un cálculo a partir de una base de datos. Vamos a conectarnos a la base de datos de MoDB. Y digamos que nosotros tenemos en esa base de datos una tabla de clientes y nos interesa saber, no sé, las ventas o sí, las ventas que le hemos hecho a un cliente en específico, digamos al cliente 43. Bueno, entonces yo puedo seleccionar, select asterisco from factura y combinarlo con la tabla de factura detalle. Y decirle que nos interesa específicamente el cliente 43. Bueno, f.cliente id igual a 43. Bueno, debería mostrar los registros de esas dos tablas relacionadas. Bien, aquí vemos que tengo una cantidad, tengo un precio y tengo un impuesto. Entonces yo podría calcular el valor, decir que es cantidad por precio y por el impuesto. Lo puede hacer de esa forma o lo podemos hacer. Alguien una vez me preguntó por qué yo utilizo esa fórmula. También puede hacerse como cantidad por precio más, eso sería el subtotal, por así decirlo, y al subtotal tendríamos que sumar el impuesto, y el impuesto sería fd.cantidad por fd.precio por fd.isb, para que veamos que el resultado de ambas fórmulas será exactamente el mismo. ¿Ven? Ambos resultados son iguales. Aquí, en esta fórmula, básicamente lo que hice fue sacar factor común. El factor común es cantidad por precio. En ambos lados de la suma está cantidad por precio. Entonces, si yo divido cantidad por precio entre cantidad por precio, me da 1. Y cantidad por precio por IS, bueno, luego el signo más. Y cantidad por precio por ISB dividido entre cantidad por precio, se elimina cantidad por precio y queda ISB. Esa es la razón por la cual lo coloco, lo planteo de esa forma. Pero si alguien desea plantearlo de la otra forma, también es completamente válido. Bueno, continuemos. Bien, aquí tengo el valor de cada una de las filas, de cada una. Aquí vemos que el cliente 43 tuvo tres facturas, la 23032, la 23044, con una fila cada una de las facturas, y la 23168 con tres filas o tres artículos. ¿Okay? Pero lo que yo ando buscando no son las filas, sino que el total. Ya calculé el total por fila, pero si quisiera saber el total final, pues entonces lo que tendría que hacer es la suma y si no quiero esos datos, todos esos decimales, lo convierto a un numeric que tenga
la cantidad de decimales que me sea conveniente, me sea lo más conveniente a mis intereses. Ok, entonces ahora ya tenemos que ese cliente, el cliente 43, gastó 1546 y así podemos cambiar. Vamos a ver si hay un cliente 40. ¿Ah? Si hay un cliente 40. Oh, perdón. No existe, bueno, pero veamos si hay uno 33. Ese sí había, ¿verdad? Entonces, yo pudiera convertir todo esto o tomar esto como base para crear una función, para poder utilizar, no tener que estar escribiendo todo esto. Imaginen que calcular el total fuera un proceso que comúnmente estamos utilizando en un desarrollo. Entonces yo pudiera crear, siendo que esa es una operación que muy comúnmente yo pudiera convertir eso en una función. Vamos a hacer ese proceso. Entonces, create function de total permítame que me están cayendo unos mensajes y me están deteniendo. Entonces vamos a cancelar esos. Ahora sí. Okay. Disculpen el atraso. Bueno, entonces, ¿qué va a recibir como parámetro esta función? Va a recibir como parámetro el cliente al que le decíamos calcular los totales, que va a ser de tipo entero, y nos va a retornar un flotante o un numérico. Yo lo voy a dividir como un flotante. As begin. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Primero tengo que declarar la variable en la que voy a contener, la que contendrá el valor que voy a devolver. Entonces digamos que en este caso la variable se llama total y va a ser de tipo flotante. Luego, en una función nosotros estamos limitados a que la función no puede hacer nada interactivo, o sea, esa función no puede mostrarle datos al usuario, ni pedirle al usuario que interactúe. Nosotros no podemos imprimir un dato, nosotros no podemos mostrar una función escalar. Lo único que puede hacer es devolver un valor. Entonces, en lugar de mostrar el resultado de este query, lo que vamos a hacer es almacenarlo dentro de una variable que la acabamos de definir acá. Okay. Y no vamos a poner como constante el cliente, sino que lo vamos a sustituir por la variable que vamos a enviar como parámetro. Una vez que hemos hecho el cálculo, retornamos el total que acabamos de calcular y finaliza. ¿Okay? Entonces ahora, cuando yo quiera ejecutar, pues lo único que tengo que hacer es decir print dbo total y que el cliente sea el cliente 43. Y ya me está calculando. O el cliente número 32, no sé si existe algún cliente 32 o no existe.
23. No sabemos cuáles son los clientes. Entonces, digamos que vengo yo y para no estar, voy a decir select asterisco from cliente. Entonces, yo puedo decir que aparte de la ventaja de las funciones, yo puedo utilizarlas como parte de la sentencia. Yo puedo decir que quiero con la función total y tomando la columna cliente ID, que me calcule el total de cada una de cada uno de los clientes. Estos clientes probablemente no tienen compras, por eso aparece su valor nulo, pero el cliente 1 si tiene compras, ya está calculado aquí sin necesidad de que yo tenga que escribir toda la sentencia necesaria. Me ahorro el tener que estar escribiendo esa sentencia, ¿verdad? Ya lo puedo calcular en cada uno de los, o sea, voy como encapsulando fragmentos de código que se utilizan frecuentemente y después las puedo utilizar en cualquier sentencia SQL que pueda recibir esa función. ¿Ves? Bien, ya nos hizo el cálculo y podemos comprobarlo. Veamos, hagamos la sentencia para este cliente específico, a ver si. Ok, vamos a ver. Select. DDO. Esta es otra manera en que podemos mostrar datos escribiendo el select y digamos que en este caso es el cliente 110. Ahí nos dice que el cliente 110 tiene un total de 200 lempiras. Vamos a comprobar si es cierto. Select asterisco from factura as F inner join factura detalle as FD con f.factura id. Bueno, sí. A ver si es cierto que perdón, 110 es el cliente, me equivoqué. Bueno, aquí está, mire que nos dice que esos 200 lempiras que nos dice son la suma o la multiplicación de 9.60 por 20.83. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Y el impuesto es cero, ¿verdad? No. Ahí está, el 100.999999 y como nosotros lo redondeamos, ¿verdad? Acá, numérico. Okay, ahí están los 200. Pues nosotros ahora, por la creación de esta función, nosotros podemos hacer ese cálculo escribiendo todas las sentencias select o simplemente mandando a ejecutar la función. Okay. Pero en la función también nosotros podemos, obviamente aquí, como ya lo hemos estudiado a lo largo de las clases que hemos llevado, esta sentencia es una sentencia ineficiente. ¿Por qué? Bueno, porque está incluyendo un join entre factura y factura de detalle y nosotros sabemos que todo join comienza primeramente con un producto cartesiano para después de ese producto cartesiano filtrar las filas que realmente necesitamos. Ya ha sido parte del proceso de estudio que una manera más adecuada, más eficiente, es primero filtrar y luego combinar. Entonces, bueno, eso lo aprendimos a hacer en procedimientos almacenados con tablas temporales, pero en las funciones
No podemos crear una tabla temporal. Por ejemplo, yo quisiera saber solo las facturas que son del cliente o yo quisiera poder incluir dentro de esa función o dentro de este proceso solo las funciones que son de el cliente al cual nos estamos refiriendo. Pero, bueno, primeramente vamos a dejar hacerlo de esto para que no nos esté estorbando y ya no podemos crear la función, pero lo que hacemos es modificarla. Pero yo quisiera incluir o quisiera hacer este filtro antes del join, entonces nosotros hemos aprendido a hacerlo con tablas temporales, into factura, from factura, y podemos trasladar este where acá, pero aquí nos vamos a encontrar con un problema, y es que las tablas temporales, aquí nos lo dice, las tablas temporales no pueden ser usadas en una función. Aquí le dice, mire, un select que que devuelve valores, o sea, que no almacena los valores como este. Aquí vemos que tenemos un select, pero vemos que el o los valores que nosotros calculemos los estamos almacenando en variables. Entonces, no podemos usar tablas temporales, pero podemos utilizar variables de tipo tabla. Que una variable de tipo tabla es similar a una variable, a una tabla temporal, simplemente que a diferencia de la tabla temporal que se crea dinámicamente, la variable tipo tabla tenemos que declararla como cualquier otra variable. ¿Okay? Entonces, no es necesario tampoco que en la variable tipo tabla vayan todas las columnas. En este caso yo solo necesito saber los números de facturas que le pertenecen al cliente 1. Entonces voy a definir una variable tipo tabla que se llama facturas. Es de tipo tabla y va a tener solo la columna factura ID de tipo entero. Entonces, en lugar de estar enviando esa información hacia la tabla temporal, yo lo que voy a hacer es enviar esa información a la variable tipo tabla facturas. Yo le estoy diciendo que en la variable facturas me guarde todos los números de facturas del cliente al que le estamos tratando de calcular el detalle, el total, perdón. Ahora, también, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo ya puedo, y lo vamos a ir haciendo por partes, yo puedo ya, en lugar de trabajar con la tabla factura que contiene, no sé, 200 o 300 facturas, yo puedo referirme a la variable arroba facturas, que solo contiene las facturas del cliente que nosotros andamos buscando. Entonces, ahí está. Y vamos ¿ven? El resultado sigue siendo el mismo, solo que ahora ya nuestra función es más eficiente porque en el join, en lugar de utilizar las 200, y lo podemos revisar, cuántos registros hay en la tabla factura. Bueno, select asterisco from factura, tenemos 100 facturas. Ajá, pero ¿cuántas facturas le pertenecen al cliente 110? Vamos a ver entonces. Solo una. Entonces, si nosotros dejamos aquí select asterisco from factura, estamos incluyendo 100 filas en ese producto cartesiano. Pero si primero seleccionamos las facturas de ese cliente y las guardamos en esta variable y utilizamos en lugar de esa variable, eh, en lugar de esa tabla física, la variable que contiene las facturas, entonces en lugar de 100, solo vamos a incluir una fila. Entonces, ya estamos aumentando la eficiencia y también puedo hacer una variable
de tipo tabla con la información de los detalles de esas facturas que le pertenecen a ese cliente. Puedo decir factura ID, es de tipo entero, y también me interesa la cantidad, que también es de tipo entero, y el precio, que es float, y el ISB, que también es float. Entonces, nuevamente, para que voy a utilizar la tabla factura de detalle, tiene cuántas factura de detalle, veamos, el asterisco, factura de detalle, tiene 487. Entonces, si queremos saber cuál es el producto cartesiano con el que va a partir ese inner join de factura de detalle, pues solo tenemos que multiplicar las 487 filas solo tenemos que multiplicar las 487 filas que tiene el detalle por las 100 filas y nos da 48.700 filas. Ahora dividamos 1 entre 48.700 y ese es el porcentaje de aprovechamiento, que es el 0.00, multipliquémoslo por 100 para que el 0.002%, o sea que el 99.998% del trabajo se está desperdiciando. Ahora, del lado contrario, nosotros vamos a tener, si ya lo hacemos con variables tipo tabla, una factura en el detalle por una factura en la tabla principal son 1. Entonces, y el resultado que vamos a tener es una fila, o sea que el 100% del producto cartesiano va a ser aprovechable. ¿Sí? Para que veamos, esto es algo que lo venimos mencionando una y otra vez, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo decirle que en la variable @detalle quiero la factura ID, la cantidad, el precio y el impuesto de la tabla factura detalle, pero que no me interesan todas las facturas, sino que solo aquellas facturas que estén incluidas en el listado de las facturas de ese cliente. Ya sabemos nosotros que en @facturas está el listado de las facturas del cliente que andamos calculando. Entonces, este insert me sirve para, en esta tabla de factura de detalle, incluir solo los registros de factura de detalle que le pertenecen a las facturas de ese cliente. Y entonces aquí utilizamos la variable @detalle. Y el resultado va a ser exactamente el mismo en cuanto al valor que nos devuelve. La diferencia es que el rendimiento va a ser mucho mejor, ¿verdad? Va a ser mucho más eficiente si lo hacemos de esta manera. ¿Okay? Y no necesariamente solo en, en select podemos utilizar. Digamos que nosotros tenemos una tabla ahí que se llame create table total cliente, donde tenemos cliente ID,
y valor de la total factura. Digamos que ya existía, ya teníamos registros en ella. Para que veamos que no solo en Select se pueden utilizar. Entonces digamos que nosotros tenemos insert into total factura values. Digamos que tenemos ahí al cliente 1 con un total de 100 y tenemos al cliente 32 con un total de 0, pues no lo sabemos ahorita, y al cliente 43 con un total de 0. Perdón, este es total cliente. Ahí lo tenemos y yo puedo ver select asterisco from total cliente y acá están los registros que yo acabo de insertar. Digamos que quiero actualizar el total de cada uno de esos clientes. Bueno, yo puedo decir update total cliente set total igual a dbo punto total y que le envíe como parámetro el código de cliente que está en la tabla. Ok, bueno, ahí hay algunas de esas. Corrijamos aquí. Aquí yo puedo decir que hay algunos clientes que no tienen factura, ¿verdad? Entonces, que cuando el cliente, el valor calculado sea 0, perdón, sea nulo, o sea que no encontró facturas para ese cliente, entonces que me devuelva 0 para que no me dé ese error, porque el error me lo está marcando, porque aquí en esta tabla yo coloqué que el total era de tipo not null, ¿verdad? Y como ahí probablemente alguno de esos 3 clientes que yo creé no tiene facturas, entonces el total que está devolviendo ahorita es nulo. ¿Sí? Entonces, pero ya lo acabamos de modificar para que ya no nos devuelva valores nulos, sino que me devuelva, si no hay facturas para ese cliente, me devuelva 0. Eso hace is null. Entonces ahora sí vamos a hacer el update. Bueno, veamos que todavía no están calculados. Siguen estando los totales en 0. Entonces vamos a actualizarlos. Ya se actualizaron. Mire con nada más diciéndole que quiero actualizar la tabla total cliente, el valor total, con el valor de cada uno de los clientes. Vamos a ver cómo quedó. Mire, ahí está. Y puede ser que yo quiera insertar, porque no solo en el update, personalmente utilizo funciones hasta en los comandos DDL. Pero también puede ser, aquí estamos viendo manipulación, entonces puede ser insert into total cliente. Digamos que voy a incluir al cliente 23 y no quiero colocarle 0, sino que ya directamente en el insert quiero colocar el total de sus ventas. Entonces, las ventas del cliente 23 le digo. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver, ya se insertó. Y miren, bueno, el cliente 23 no tiene, ¿verdad? Vamos a buscar otro. Podemos seguir probando. Vamos a ver el cliente 44, a ver si existe un cliente 44. O si tiene deudas el cliente 44. No tenía. Vamos a buscar un cliente que sí tenga deudas para que lo insertemos. Cliente 1, pues ya lo ingresamos. Aquí tenemos al cliente 118.
Entonces vamos a insertar al cliente 118 y el total de lo que nos debe el cliente 118. Inserto una fila, perdón, esta era la 118. Y aquí está, el cliente 118 y ya se insertó con el valor calculado a partir de la función. Entonces, ese es solo un ejemplo más de lo que podemos hacer con funciones, ¿verdad? Cálculos tan sencillos que sean solo eh, automatizar algunos cálculos para borrarlos, revisarlo, escribir, o ya funciones que ya lleven eh, una lógica específica que pueda incluir el acceso a la base de datos o no necesariamente, ¿verdad? Eso lo vamos a, lo tendremos que determinar a medida que estemos en el proceso de desarrollo. ¿Okay? Eso sería todo con lo que son las funciones escalares. En el siguiente video vamos a hablar de las funciones de tabla.